Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas aquí con Javier Orgaz. Venga, que nos vamos. Muchísimas gracias por todo el apoyo recibido con Bizarro. Os paséis por www.javierorgaz.com y os hacéis ya con vuestra unidad, que vamos calentando motores para el segundo batch. Señoras y señores, vamos que nos vamos con la intro, que es ese anuncio maravilloso y fantástico de Bizarro. Vamos adelante. Ay, qué cosa más bonita. Bueno, señoras y señores, esto es Santal 33. Me vais a perdonar, pero efectivamente todo el mundo que compra esta fragancia ya sabe que vienen con cajas de cartón. ¡Ay, fíjate! El Orgaz ha sacado un set y vienen con cajas de cartón. Pues ¿cómo os pensáis que presentan los señores del Labo el Santal 33? Por ejemplo, en caja de cartón como el Orgaz o viceversa, ¿vale? Que ellos estaban antes que yo. O sea que vamos a ver. Que nos dedicamos a criticar mucho y luego están estos de aquí que te hacen cajitas de madera, de madera no, bueno sí, también de madera, también, te hacen las cajitas de cartón, Además, es que no tengo ninguna aquí al lado, si no, os la coméis todos juntos, para mis haters. Bueno, pues ya sabéis que esta fragancia, efectivamente, se puede personalizar la etiqueta, la pides y te la personalizan. Esto concretamente es un regalo que no puedo enseñar, me daría vergüenza enseñarlo porque yo soy un icono sexual y me regalan cosas que a veces digo, pero ¿has tenido valor de que te pongan esto en la etiqueta? Digo, pero si pone nombre. Dice, me da igual, yo quería que pusiera esto. Digo, bueno, pues nada. Pero yo pensando, no voy a poder hacer una review de ella, porque con lo que viene escrito aquí, a ver quién es el... Bueno, me cierran el canal. Me cierran el canal, lo digo en serio, o sea, estoy temblando para que no se vea nada de lo que pone aquí, porque puedo decir que tiene unas connotaciones que sobrepasan el erotismo. Entonces, que no es una tontería lo que estoy diciendo. Que mirar que yo seré muchas cosas, mentir algunas veces, pero no mucho, que luego no, que el karma y todas estas cosas no. Entonces, que vienen cosas sexosas y no puedo enseñarlo. La botella, la etiqueta completa, me da un mogollón de vergüenza que se pueda ver. Entonces, es cierto. Estoy orgulloso de lo que pones, sí. Pero no quiero que se vea. Entonces, vamos, ya hecha la aclaración, por favor, y que se entienda. Es que si se lee, el algoritmo puede detectar algo y no. ¿Vale? ¿Le podías haber puesto una etiqueta? No, le pongo la mano y ya está. No hace falta poner ninguna etiqueta ni nada. Le pongo la mano y chimpum. Y vaporizo del revés y así es más cómodo para mí, pero me quedo un poco más tranquilo porque cubro más la botella, ¿vale? La etiqueta por la parte de abajo, que es donde pone lo del nombre. Aquí no es un nombre, aquí es una frase. Bueno, son 3 palabras. Entonces, que a lo que voy, contre... Iba a decir ya un taco, Iba a decir un taco que está relacionado con lo que pone en la etiqueta. Vale. Esto es delicioso como huele. Huele muy rico. El tapón es un tapón que encaja a presión, no lleva ningún tipo de clic ni de nada. Y que, pues la botella tal cual. Como ya he dicho cómo son efectivamente las cajas de Santal, pues ya lo tenéis todo clarísimo. O sea que aquí no se engaña absolutamente a nadie, a todo el mundo intentando hacer aquí aproximaciones, zooms, para saber qué es lo que pone. Pues no, la dejo del revés y asunto arreglado. Bueno. Entonces, vamos a lo que vamos, que son con las notas. Me pongo muy nervioso presentando esta. Yo creo que va a ser la fragancia con la que más vergüenza puedo pasar si se viese lo que pone delante. En fin, vale, a lo que voy. Las notas de salida, corazón y fondo de Santal 33. Bueno, resulta que no. Van en bloque, y como van en bloque, pues tengo el teléfono en mano y lo leo. Y me quito las gafas y va a ser mucho mejor porque de cerca no necesito gafas, técnicamente. Sándalo, cuero, papiro de Egipto, violeta, cardamomo, cedro de Virginia, tenemos iris y tenemos también, ya para finalizar, ámbar.
Bueno, una fragancia que tiene una muy buena duración, por supuestísimo, que sobrepasa las 10 horas, pero delicadamente, no con solvencia. Aquí sí que sería bueno una reaplicación de la muchacha, ¿vale? Hago así. Una reaplicación de la muchacha sería súper chulo de hacer. Así que, ojo, cuidado con esto porque hay que tenerlo presente. A partir de ahí, explosión cítrica en la salida. No es una fragancia que sea original dentro del universo del perfume, pero es una fragancia que está muy bien hecha, que está muy bien estructurada y que da mucho gustito de oler. Que además es hiper mega unisex a tope. Esto lo puede llevar un hombre, una mujer, quien quiera, sin ningún tipo de problema. Y contrarrestando todas estas cosas buenas que tiene, que para mí son espectaculares, pues tenemos el hecho de que nos encontramos pues con una fragancia que no es nada original y que como esta pues pueden haber muchas en el mercado. ¿De acuerdo? Sí que estamos jugando de una forma pues más artesanal, otras formas de hacer las cosas y de entender la perfumería más alejada de lo que es todo el tema de pues el selectivo, las grandes empresas, pero que no obviemos que efectivamente esta de aquí no es una fragancia original 100%, ¿vale? Ahí lo dejo. A partir de aquí ya sabemos que tenemos 10 horas solventes, pero desde la proximidad, porque es una fragancia que no es nada atosigante, que sí que tenemos 2 metros de estela y 2 metros de proyección durante aproximadamente unos 45 minutos, que luego se va retrayendo poquito a poco, que se queda en distancia próxima, que te visten completamente y que visten también la ropa, con lo cual es bueno hacer atomización sobre la ropa porque vais a ir vestido de una forma impecable. Una idea de perfumería muy basada dentro de lo que serían los conceptos, las ideas italianas. Entonces, ir teniéndolo en cuenta porque está vestida de elegancia italiana. O francesa, no tanto, pero yo creo que tiende más a irse hacia lo italiano que no hacia lo francés, esta señora de Chantal 33 de Le Labo. El iris es un iris delicado, es un iris que está trabajado desde el punto de vista de la flor, no tanto en cuanto atalca mucho, se queda justo, tiene toques de atalcados, porque los tiene, pero es justo, porque yo creo que impera mucho más el olor a una violeta que no tanto en cuanto a la recreación de tener algo que atalca, pues al más puro estilo Dior o de algún que otro perfume del señor Francisco, ya me entendéis. Entonces es como algo más híbrido, ¿vale? Entre lo que sería el aroma de la violeta natural y el empolvado, que es como más de bote, ¿vale? El cuero no lo siento tanto si no es tan... A ver, el cuero empiezo a notarlo cremoso, porque no lo veo animálico, ni muchísimo menos veo un cuero cremoso, que está efectivamente acompañando y dándoles mucho sustento a lo que está por venir después, que son las zonas del ámbar, volviéndose cremoso, está mucho más grasiento, pero es delicado. Esta fragancia no está jugando no juega la liga de las hiper megapotentes con punch. Está jugando en la liga de la elegancia, del saber estar, de algo fresco, cómodo, confortable, que nos sirve para todas las ocasiones, ¿eh? Esta es una fragancia que ni siquiera puedo entender, de verdad, de tarde, con intención de tarde ya nocturna. Además, pensar que, por ejemplo, estamos pasando lo que sería ya del tramo, estamos en otoño, pero claro, ahora mismo aquí estamos en un otoño con un calor que te mueres, a pesar de las lluvias, y sí que está refrescando algo, pero todavía hace calorcico. Entonces Chantal 33 con un calor excesivo se viene abajo, las bacterias se la comen y los rendimientos caen en picado. O sea que es una fragancia que yo entiendo muy bien, que además funciona muy bien en verano con calor, pero que se la come, ¿eh? El calor se la come, hay que reaplicarla porque es necesario reaplicar, porque se no te aguanta con calor, ¿vale? Pero por lo demás, por eso digo que no la encuentro nada nocturna, le falta intención, le falta muchísima más potencia, mucho más carácter. Esto es una fragancia que parte de la elegancia absoluta, del gusto por los cítricos con toques florales y efectivamente termina ambarando, volviéndose cremosita.
La madera de cedro me encanta porque además es una madera de cedro que se siente un montón, que además tenemos cierto toque de grafito delicado. Muy delicado, pero sí que se siente, ¿eh? No engaña a nadie, el cedro está ahí y es perceptible, 100%, ¿vale? Desde las sutilezas, porque es una fragancia sutil, entenderme lo que digo, Eau de Parfum, pero es sutil, no es estridente. Me gusta mucho para actos, por ejemplo, de la mañana, los actos de la mañana. Me da igual si es una boda, un bautizo, una comunión, pero que sea por la mañana, ¿vale? Perfecto. Tiene buena longevidad, de verdad, lo digo en serio, que con frío esto se desempeña y dura más de 10 horas, ¿eh? Se queda muy cortita, muy próxima, pero es perceptible. Y además, para los actos próximos, funciona muy bien, ¿vale? Porque como se queda pegadita a la piel y ya estás entrando dentro de otro tipo de juegos y además el calor hace que suba, como todas las fragancias, no nos engañemos, pero también esta Santal 33 sube con calor, así que en los momentos íntimos ahí también juega una baza muy importante. Edades, cualquiera. Esto se lo puede poner quien le venga en la real gana sin ningún tipo de problema. Me da igual la edad que tenga, el sexo, lo que sea. Ponible 100%. Así que poquitas cosas más, la verdad, porque es que poco más que decir de este pedazo de perfumón Santal 33 que por desgracia no puedo tener con libertad total y absoluta la etiqueta porque lo que pone es tela marinera. Y esto me va a dar pie a hacer un vídeo sobre algo que está vinculado, si no lo voy a hacer antes, porque además va a ser en plan podcast, porque es que me ha venido. Cuando veáis este vídeo seguramente ya estará hecho el podcast, porque además es que me ha saltado el chip y digo, tengo que hacerlo. En fin, que señoras y señores, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Me despido ya con Santal 33 y bueno, simplemente daros las gracias, suscribiros, darle al like y todo esto que se dice siempre al final. Y ahora una cosita muy bonita en alemán que es Auf Wiedersehen. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando.